Señor San Miguel, yo quisiera comenzar por los aspectos estrictamente legales. ¿Qué compatibilidad existe entre este proyecto de ley 305, que afecta directamente a la libertad de prensa y a los periodistas de su país, y la Constitución boliviana? Yo tengo una observación previa. Este proyecto 305 nos dice en la parte introductoria y en la fundamentación que se ha concebido para dar cumplimiento a ciertas obligaciones que el Estado boliviano habría contraído en el marco de los derechos humanos. Así es. Incluso hay, incluso hay una larga enumeración de tratados y convenios, pero yo tengo una primera observación. Según la Constitución boliviana, el ente encargado de vigilar, promover y supervigilar los derechos humanos se llama Defensor del Pueblo. Pero este proyecto no ha sido elaborado por el Defensor del Pueblo, ni siquiera tiene una opinión, un informe del ente creado exprofesamente por la Constitución boliviana para este tema. Se nota que es un proyecto de ley que se ha originado en el órgano ejecutivo, probablemente en el Ministerio de Justicia, pero este tema que puede parecer secundario, tangencial, formal, como lo acaba de decir, para nosotros los juristas, los abogados, es un tema esencial, porque ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Qué papel está jugando en una democracia, en un Estado de Derecho? El defensor del pueblo, en teoría, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, es el ente encargado especializado en la vigilancia, la promoción de los derechos humanos. Y si, sin su opinión, un proyecto de semejante envergadura, pues es un riesgo a priori, incluso antes de empezar a revisar el articulado. Eso es lo primero que yo quisiera dejar sentado, José. Segundo aspecto legal. Yo no soy abogado, de tal manera que a lo mejor a mí se me escapan algunos incisos de los tratados internacionales, pero hasta donde conozco, no existe tratado internacional relacionado con derechos humanos que busque penalizar la actividad periodística. ¿O estoy equivocado? Sin duda que no, es más bien en todo lo contrario. Cualquier tratado, convenio internacional siempre van a estar orientados a garantizar la libertad de expresión, porque probablemente no sea solamente Bolivia, porque yo tampoco soy periodista especializado, soy abogado, pero lo que leo en la prensa es que la labor periodística en más de un país se ha convertido en un riesgo, sea Así es. por políticas gubernamentales, legislativas, etcétera. Y en realidad los derechos humanos siempre van a ir más bien a proteger antes que a penalizar la labor periodística. Eso creo es un tema elemental, no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, la segunda observación, que yo lo voy a decir de manera también global, este proyecto que en teoría busca proteger los derechos humanos, en el fondo está engrosando tanto el Código Penal, lo está ampliando de una manera desmesurada, que el efecto va a ser en realidad contraproducente. Tercer aspecto legal. Este proyecto de ley no es un proyecto aislado, hay una suerte de paquete de nuevas leyes que el gobierno quiere aprobar en el inmediato futuro y que ha creado efervescencia social y se han programado diferentes actividades para las próximas horas para oponerse a varios de estos proyectos. Sí, es una muy buena observación. En realidad son tres proyectos al menos que están en mesa, uno de los cuales ya se ha caído, era el más débil en su concepción, que pretendía controlar las redes sociales. Me parece una situación bastante irracional, por decirlo menos, e irreal, porque como bien sabemos, José, aunque no somos muy expertos, las redes sociales pues se manejan y se cuentan en millones o en miles de millones. O sea, el solo hecho de controlar ya es algo bastante irreal. Ese proyecto se ha caído y quedan dos. Este 305, que en teoría es para dar cumplimiento a instrumentos internacionales de derechos humanos, y hay uno que en teoría es también para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFILAT en el marco de la legitimación de ganancias ilícitas. Yo he escrito un artículo muy corto que se publicó en página 7 y lo he dicho con mucha claridad.
que cuando el Código Penal se engrosa de una manera tan desmesurada, nos empezamos a poner en los umbrales del totalitarismo. Yo sé que esto puede parecer exagerado si nos basamos en la definición clásica del totalitarismo, pero si se atenta a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, para mí eso es totalitarismo. Cuando el Estado quiere penetrar en la mente y no solamente castigar conductas externas, bien o mal, sino opiniones, puntos de vista. Entonces, ese es el peligro, no es el peligro mayor ni el único, pero ese es uno de estos peligros que la sociedad boliviana ya lo está percibiendo, como acabas de señalar, y bueno, en agenda para esta semana hay movilizaciones de gremiales, de médicos, de periodistas y una serie de sectores que se están poniendo muy nerviosos, no sé si es el adjetivo más correcto, hay una suspicacia de por qué este paquete de leyes penales, o sea, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Otro aspecto, muy brevemente, que yo lo dije también en este corto artículo, es que esto demuestra una ausencia total de una política criminal en Bolivia. Modificar el Código Penal, así sea en un artículo y más aún en medio Código Penal, debería obedecer a una política criminal y debería ser discutido ampliamente con todos los sectores concernidos, con la oposición, con la sociedad civil, con las facultades de derecho, etcétera. En Bolivia, José, no existe, como en otros países, y no estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina, como Argentina, Chile, Perú, no existe un instituto de criminología o algo parecido. Entonces, dibujar un código penal a mano alzada parece pues algo muy riesgoso, nada científico. Diversos estudios comunicacionales realizados en Bolivia coinciden en señalar que desde el ascenso al gobierno del expresidente Evo Morales se ha creado una suerte de hegemonía comunicacional al servicio del partido y del gobierno en el poder, que alcanza aproximadamente al 80%, es decir, que queda no más de un 20% de medios que no son militantes o partidarios del gobierno de turno. Si esto es así, ¿por qué le preocupa tanto al Ejecutivo este 20%? No voy a discrepar, José, con esa opinión, pero tampoco me voy a sumar porque no tengo datos fácticos para decir que realmente sea así, ¿no? Y de hecho, yo que vivo en Bolivia, en La Paz, y como cualquier ciudadano estoy medianamente informado por la prensa escrita, la televisión, yo creo que hoy en día hay una libertad de expresión hoy en Bolivia bastante amplia, bastante abierta. No, yo no diría que hay una suerte de represión, no diría eso, me parece que podría ser un poco bastante ligero. Sé que hay estudios, el propio colega Raúl Peñaranda sacó un estudio hace un par de años precisamente sobre el copamiento, respetable desde todo punto de vista. Como no soy muy experto en la materia y no tengo datos fácticos, yo prefiero evitar. Lo que sí me preocupa, o sea, lo que sí me preocupa más allá del tema de la libertad de expresión, que crear un código penal o modificar el código penal con un catálogo tan amplio de delitos que casi cualquier conducta puede ser delictiva. Y te pongo un ejemplo real. En el delito de terrorismo dice que es, entre otros, terrorismo, hacer explotar un artefacto explosivo. Un artefacto explosivo, como seguramente es un petardo o un cuetillo. Bien, en Bolivia, José, en Bolivia en las marchas, que son muy habituales, sobre todo en La Paz, los sectores siempre van tirando petardos. Ese hecho puede significar ya una limitación al derecho a la protesta. Y de hecho ya ha habido esta semana un grupo de maestros que venían de Cochabamba, seguramente con petardos, ya los detuvieron, entonces, y eso sin que esté aprobada esta ley. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa profundamente. En el tema de la libertad de expresión, no soy quien para certificar sí o no, pero yo lo digo también con honestidad. Ahora hay un ambiente de libertad de expresión en Bolivia. El hecho de que yo, por ejemplo, estoy hablando libremente ahora, he sacado un artículo que ha sido muy duro contra el gobierno en página 7, no ha habido pues ni va a haber ningún problema. Puede haber evidentemente otras perspectivas y sería bien contrastarla con otros colegas, pero yo en este punto me detengo acá. Para concluir, señor abogado, por un lado, dice usted, bueno,
hay ciertos movimientos, ciertas pretensiones que nos ponen en el umbral de un totalitarismo político. ¿Podríamos agregar o poner frente a eso que hay de una u otra manera una buena salud democrática para defender cierta convivencia social y tanto las instituciones como parte de la sociedad no va a permitir así como así que se haga cualquier cambio en el país? ¿O soy muy optimista? Pienso que sí porque a pesar de todo, la prensa, por ejemplo, los periodistas en general, se mantienen muy independientes. Naturalmente, con todo derecho, pueden tener una tendencia a la derecha, a la izquierda, al centro, eso es normal. O sea, los periodistas son seres humanos, pueden optar por una opción política. Pero como yo he dicho, en general yo veo que hay sí una libertad. Los sectores sociales, en Bolivia el tejido social es tremendamente compacto, o sea, es tremendamente compacto. Ahora estamos atravesando, por ejemplo, en Bolivia, un conflicto con el magisterio que ya lleva la séptima semana. Parece algo un poco loco, pero es así, ¿no? Más por la incapacidad del rubro, del ministro de Educación, de no resolver digamos, peticiones, reivindicaciones que son atendibles. Tampoco están pidiendo que las estrellas bajen del firmamento, ¿no? O sea, son atendibles, ¿no? Ni siquiera es un problema salarial, ni siquiera es un problema de decir queremos incremento de tanto, es un tema de malla curricular que no podemos hablar ahora porque nos saldríamos del tema, pero para responder a tu pregunta, yo pienso que el tejido social, los sectores en Bolivia, gremiales, transportes, sindicatos, periodistas, etcétera, gozan de buena salud y al final son la garantía, digamos, porque la parte formal de la Asamblea Legislativa, prefiero no opinar porque, no porque tenga miedo, sino porque creo que no pasa por ahí. Creo que no pasa por ahí, ¿no? La solución a este tema. Y para terminar, si es que estamos terminando, José, yo quisiera terminar. Soy profesor de filosofía del derecho en la UMS, en la Universidad Pública, y esta vez voy a citar a Voltaire, que lo conocemos todos, y lo voy a decir de dónde he sacado la cita, para que no piensen que es un tema de las redes. Esta cita está tomado de los comentarios que hace Voltaire al célebre libro de Beccaria, del Tratado de los Delitos y de las Penas, que es la piedra de toque del derecho penal moderno, del siglo XVIII para adelante. Y Voltaire dice más o menos lo siguiente, no tengo el libro al lado, pero lo podemos corroborar. Dice, quienes manejan la espada de la justicia a menudo deberían quitarle el filo antes que afilar.